Bueno, seguimos con el tratamiento de lo que le sucede al móvil 1 y lo que le pasa al móvil 2. El móvil 1, como habíamos dicho, tiene dos etapas, ¿sí? Una etapa que, a ver, la anotamos, que es esta de acá, ¿no es cierto? Con el mismo color del gráfico. Una etapa que es esta, el del móvil 1, y la etapa 2, ¿sí? En la etapa 1 teníamos movimiento acelerado y en la etapa 2 movimiento con aceleración igual a 0 o movimiento con velocidad constante. Para el otro móvil, que es el móvil 2, lo que tenemos es una etapa 1 también y tenemos una etapa 2, pero con tiempos distintos, con formas distintas porque tienen aceleraciones y velocidades distintas. Entonces para el móvil 1 vemos que tenemos. Tenemos que hay la posición en función del tiempo la podemos describir con un medio de la aceleración del móvil 1 por el tiempo final menos el tiempo inicial al cuadrado. Recordemos que el tiempo final de esto eran 5 segundos y partía de 0, o sea que 5 segundos, ¿sí? Menos 0. Eso me da un valor para la posición que ya se puede sacar porque tenemos todos los valores. Un medio de 15 por 5 al cuadrado, eso nos daría 187,5, ¿sí? Metros. Seguimos. Eso para la primera etapa, o sea, la que hemos marcado acá con 1, en verde. Para la segunda etapa, que es un movimiento rectilíneo uniforme o movimiento a velocidad constante, la ecuación es la ecuación de una recta. Fíjense que es velocidad por tiempo menos t0. Si yo aplico distributiva, me queda esto, me va a dar un número, que es el significado de la ordenada al origen, y esto por esto me va a dar una pendiente con el tiempo. Es decir, que podría verse como lo famoso I igual a A por X más B. ¿Está? Donde ahora el X en realidad está ubicado en el eje de la Y. Recordemos que acá nosotros lo que estamos graficando es X, ¿sí? A ver si puedo anotar. Esto va a ser X en función del tiempo. Eso sería lo que estamos graficando. Entonces, no es la intención graficar, sino darle la forma para que podamos entender lo que queremos buscar. Nosotros lo que estamos buscando es este puntito de acá, que es el punto en el cual se produce el encuentro. Ahí es donde se va a producir el encuentro, lo que yo estoy marcando ahora con este color, ¿sí? Lo vamos a poner ahí. Eso es lo que tiene dos coordenadas. Una que tiene que ver con el tiempo de hasta acá, va a tener una posición y de acá hasta acá esto me produce un tiempo, es decir, para que se produzca un encuentro tiene que haber un X de encuentro y tiene que haber un tiempo de encuentro, ¿está? Entonces bien, una vez que hemos identificado eso, se tiene que haber un X de encuentro y un tiempo de encuentro para que haya encuentro. Y eso es lo que vamos a buscar. Entonces seguimos y vemos que para la primera etapa dijimos ya sacamos la posición que alcanzó. Faltaría ver esta etapa 2, que es la velocidad en la cual empieza a ser constante, por el tiempo final para esta etapa, que es el tiempo en el cual se produce el encuentro para el móvil 1, menos el tiempo inicial de esa etapa. Fíjense que el tiempo donde empieza esto, donde arranca, es el final donde quedó, es decir, esto dice de 0 hasta 6. Ese 6 pasa a ser el inicial de esta etapa. Por eso, bueno, de acá también ya podemos sacar, lo podemos dejar planteado, porque ahí no sabemos este tiempo de encuentro. Lo dejamos planteado en función de ese tiempo de encuentro. Y el primer dato que ya lo teníamos, lo traemos acá. Me queda 187,5 más 75 metros sobre segundo por 3 encuentros menos 5 segundos. Nos sacamos por un ratito de encima las unidades para dejarlo planteado en términos matemáticos, porque de aquí en más lo que viene es buscar una solución a esta ecuación. Que como vemos tenemos dos incógnitas. Por un lado esta, que vemos acá, ¿sí? Que es la posición, y no sabemos el tiempo de encuentro. Es decir, que con dos incógnitas y una ecuación no podemos resolver. Necesitamos plantear otra ecuación.
¿De dónde vamos a sacar esa ecuación? Y bueno, obviamente la vamos a sacar de la ecuación del otro móvil, del móvil 2, que es esto que tenemos acá. De vuelta, para la primera etapa del móvil 2, que es esta que he dibujado en marrón, tenemos una aceleración y tenemos un tiempo final de esa etapa y un tiempo inicial de esa etapa. Recordemos que el tiempo, esto demoraba, el intervalo de tiempo para hacer todo esto era de 4 segundos. Empezó en 2 segundos, tardó 4, llegó obviamente a los 6. O sea que este delta t es de 4. 4 al cuadrado por 20 sobre 2, que sería 16 dividido por 10, me va a terminar dando 160 metros, que es lo que hizo en este pedacito. Ahora tenemos que ver cómo sacamos esta etapa. De aquí en más ya el móvil va a velocidad constante. Por eso es que la velocidad de esa etapa, que ya la habíamos calculado, era de 80 metros sobre segundo. Por un tiempo final, que es el tiempo de encuentro para el móvil 2, menos el tiempo inicial en el cual arrancó este móvil, que es este de acá. Pero recordemos que esto de acá, que le voy a marcar ahí, ese móvil de ahí, ese tiempo de encuentro, es el final de la primera etapa, o sea que arrancó a los 6 segundos. ¿No? Bien, ya dejamos planteadas las dos ecuaciones. Esta para el móvil 2, que nos faltaría plantearla en términos generales, es decir, sumarle los 160 de este pedacito, más 80 por tiempo de encuentro 2 menos 6. Lo dejamos planteado de manera como una ecuación matemática. Recordemos que este parece para el móvil 2, por eso dice 2, y el otro que era el 1, que era todo esto que teníamos acá. Para que dé un encuentro, tienen que coincidir que estos dos sean los mismos. Por eso es que vamos a igualar si los primeros miembros de x1 es igual a x2, ¿sí? Esta era la del 2 y la del 1, que es la que vimos hace rato con el 185. Si estos espacios son los mismos, obviamente podemos igualar todo esto de la ecuación 2, que es esta parte que tenemos acá, la podemos igualar con todo el tratamiento que hicimos para el módulo, que era todo esto que tenemos acá. Si igualamos, nos queda una ecuación con una sola incógnita, que es el tiempo de encuentro. ¿Cómo sacamos? Bueno, es fácil, pasamos todos los números para un lado, o sea, podríamos este 160 lo llevamos para la primera ecuación, lo podemos traer para acá, o sea, que es esto que ven ahí. Y a su vez, todos estos términos que está sumando lo podemos llevar para este lado, restando. Y después aplicamos distributiva, este por este, menos este por este, que nos va a quedar positivo, este que vemos acá, este por este, que es este de acá, y este por este. Una vez que tenemos eso, podemos despejar de ahí el tiempo de encuentro, y vemos que nos da ese valor que tenemos ahí de 26,5. Con ese valor, lo único que nos resta ahora hacer es irnos a alguna de las dos ecuaciones, por ejemplo la del móvil 1, y reemplazar el tiempo de encuentro, y con eso le sumamos el término, el primer término, y nos da que la posición a la cual se produce el encuentro es a los 1800 metros. Bueno, y con esto quedaría terminado el primer punto, todo el problema. La idea obviamente siempre es rescatar cuál ha sido el aprendizaje de todo esto. Sabemos que no es fácil por ahí moverse con este tema de las gráficas, pero es recomendable que lo vayan haciendo, además lo han visto en la teoría, han hecho una simulación, y es importante que se acostumbren a pensar en términos de ecuaciones, cómo hacer el pasaje para poder entender, porque si no después hacer un cálculo rutinario y no entienden, o mecánico mejor dicho, no entienden lo que están intentando sacar. Entonces, recordemos que este es bastante completo el problema porque tiene, primero que hay una diferencia entre los tiempos de salida inicial de ambos módulos. Segundo, que tienen un proceso un momento de encuentro de estas situaciones en las cuales se sacan, bueno, las posiciones, se sacan los tiempos, ¿está? Pero todo viene de haber comprendido que habían involucrado dos movimientos. Bueno, con esto quedaría terminado este